Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el capítulo 34. Estamos en el versículo 3 en adelante, así que les invito a abrir sus Biblias ahí donde están. Vamos a continuar con el versículo 3 y 4 y quizás 8 al 12 porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la Biblia: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómate por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob de que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Hasta ahí nada más, hermanos, vamos a leer. Recordemos que esta historia en la semana, en el día de ayer, habló de una deshonra de una señorita, ¿verdad? De una violación sexual tras el mal actuar de esta señorita, ¿no es cierto? Muchas veces cuando un hombre logra tener relaciones sexuales con una chica, especialmente cuando haya sido una relación sexual casual o una violación, como lo acabamos de ver en los versículos anteriores, pierde interés en ella y sigue adelante sin ningún compromiso. En el caso de Siquem no fue así, fue todo lo contrario, ¿no es cierto? Leemos en el versículo 3 y 4, la Biblia dice que su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven. Debemos reconocer que es lindo ver un sentimiento noble en el corazón de este hombre que no conocía a Dios, sintiéndose profundamente atraída a Dina. Siquem habló al corazón de ella. El versículo 3, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, habló al corazón de ella. Esta palabra, hablar al corazón, significa, hermanos, cortejar o conquistarla, ¿no? Conquistar su corazón. Aunque haya sido un amor sincero, lo que queda claro es que la orden que se dieron las cosas no estuvieron bien. Primero leemos que Siquem se acostó con ella, luego se enamoró de ella, debió ser al revés, ¿no es cierto? Porque bueno, ahora en nuestros tiempos es así, ¿no? El orden es tener un noviazgo, casarse y ser una sola carne y tener relaciones sexuales como dice la palabra de Dios. Pero ese orden se ha invertido ahora, ¿no? Primero se conocen, tienen relaciones sexuales y después terminan casándose. Entonces las cosas se han cambiado y eso para la juventud de hoy, para nuestros tiempos, es lo más normal. Incluso algunos dicen, bueno, vamos a probar, ¿verdad? Pero no es de esa manera como manda la palabra de Dios. El orden no es ese, no es el orden. Pero bueno, acá dice la palabra de Dios que este joven tenía buenas intenciones. A pesar de ello, no era la manera correcta como mandaba la palabra de Dios. Aquí nos menciona en el versículo 8 al 12 una pedida de mano, ¿verdad? Dice, y Hamor habló con ellos diciéndole, versículo 8, el alma de mi hijo de Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que le deis por mujer, dice, y emparentar con vosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de nosotros, morar y negociar en ella y tomar de ella posesión. Siquem dijo al padre de Dina y los hermanos de ella, halló yo gracia en vuestros ojos y haré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucho dote y yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer. Entonces, el amor de este príncipe comenzó a sentir por Dina, lo llevó al deseo de casarse con ella. Por eso Siquem le dijo a su padre, tómate por mujer a esta joven. Y Hamor accedió al pedido de su hijo y fue a pedir la mano de Dina en matrimonio. En el versículo 6 lo acabamos de leer. Sin embargo, hermanos, debemos notar algo importante. Dina se quedó en Siquem.
En mi opinión personal, hermanos, dudo que se haya quedado en calidad de secuestrada. Quizás fue por la voluntad propia o por la vergüenza que sentía al afrontar delante de su padre lo que había hecho. Y aunque Hamor fue a hablar con el padre de Dina, la conversación se dio con los hermanos de ella también. Hamor pidió que Dina sea dada en matrimonio a su hijo, planteando la posibilidad de un mayor acercamiento entre las familias de Jacob y los habitantes de Siquén. El príncipe de Siquén hizo hincapié a la propuesta ofreciendo pagar cualquier monto que ellos pidieran como dote. Esa era una costumbre de aquel entonces, ¿verdad? Pagar un dote por la novia. Quizás él emocionado, quizás por el momento, dijo: aumentar el cargo mío, muchos dotes y dones. Y yo daré cuanto me dijieres y dadme a la joven por mujer. En el versículo 12 lo acabamos de leer. Bueno, aparentemente parecía una buena propuesta. Habían sinceros sentimientos, pero no podemos dejar de ver que esta propuesta pudo ser una propuesta peligrosa, hermano, una trampa para la vida espiritual de Jacob y su familia. ¿Y por qué? Porque al invitarlos a casarse con los habitantes de Siquén y hacer negocios comerciales con ellos, Hamor estaba animando a Jacob a anular la individualidad que tenía como pueblo de Dios. Seamos un solo pueblo, le estaba diciendo. Acuérdense en el versículo 16. Eso era muy peligroso que Jacob, porque el llamado de Dios era hacer diferente a las naciones paganas de Canaán. Fue precisamente por eso que Jacob fue enviado a la casa de Rebeca para buscar una esposa allí. Ustedes se acuerdan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El peligro de caer en la trampa aumentó con la tentación muy buena, un dote, ¿no? O sea, dinero y las propuestas comerciales que estaba ofreciendo Hamor. Hermanos, ¿cuál es la lección de esta parte en la palabra de Dios? Y ojo con los padres, con nosotros como padres, escuchemos esta lección importante a través de este suceso que es cotidiano, que se da hoy en día también en nuestras familias y que se ha dado. Ante los eventos que ocurren en nuestras vidas, siempre debemos estar alertas, hermano, a las trampas espirituales de Satanás, su deseo de anular nuestra santidad y la separación de este mundo. Recordemos que para nosotros es un mandato de parte de la palabra de Dios que nosotros tomemos como esposa para nuestros hijos e hijas a personas que tienen la misma convicción espiritual en nuestras vidas. La misma convicción espiritual en nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado, hermano, que quizás porque el qué dirán, o porque mi hija quedó de esta manera, o mi hijo, ¿verdad? Los casamos apresuradamente con un hijo, con una persona del mundo, y estamos desviándole a que justamente se separe de los caminos de Dios. ¿Cuántos casos se han dado, hermanos, de jóvenes que se han casado con personas del mundo y las han desviado del camino y el propósito de Dios? Así que tengamos mucho cuidado con cada elección que podamos tener. Bien, hermanos, hasta ahí nada más. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.